para contarles que tengo la Gloria a bendición Dios, de poder aleluya. impartir este martes a las 10 de la mañana en el Tome su programa. lugar, amado hermano. Nuestros hermanos de alabanza pueden descender. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor. Vamos a dar gloria a Dios. Jesús. Por favor, no se trabajo. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir. Bendiciones, amadas hermanas. Mi nombre es Esther de Guerra desde Guatemala, para contarles que tengo la bendición de poder impartir este martes a las 10 de la mañana en el programa Mujer Virtuosa el tema como mujer guerrera junto con mis hermanas en Judá Puebla. Que el Señor les bendiga. Para que la palabra que sea entregada provenga de tu corazón y no de mi corazón, porque no queremos palabra de mente humana, sino una palabra que descienda, Señor, de los cielos, una palabra que sea conforme a tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Pues yo estoy muy gozoso, amados. No sé cómo están ustedes, pero tenemos la vida. Eso, solo eso ya es un signo, tendría que ser un signo de alegría para nosotros, un gozo. Pero fíjense que pidiéndole al Señor, y también pues ustedes saben que tenemos una cabeza federal, una cabeza apostólica, y que esa unción desciende. Nosotros efectivamente también hablamos de temas de escatología, y cuando hablamos de escatología no se refiere únicamente a hablar del Apocalipsis, sino que en toda la Biblia nosotros hay un entendimiento de poder hablar de la palabra de Dios. Y mire lo que dice acá, Judas 1:18, quienes os decían en los últimos tiempos. ¿Usted piensa que ya estamos en el último tiempo o no? ¿Qué piensan ustedes? Según lo poco o mucho que ustedes han estudiado de la palabra, ¿será que nos tocó vivir a nosotros el final de los tiempos o no? ¿Qué piensan? Bueno, entonces analicemos la palabra. No tenemos presentación, ahí está. No sé si ya había salido el versículo, no, hasta ahorita. Ya. Dice, quienes os decían en los últimos tiempos. Aquí tenemos que hacernos una pregunta, amados. ¿Por qué le tocó a usted vivir en esta época? ¿Por qué me tocó a mí vivir en esta época? Según lo que entendemos, amados, de la palabra, nuestro inicio no fue aquí en la tierra, sino que todos los que estamos acá, nuestros espíritus, estábamos allá en la eternidad, en la casa del Padre, y allá tenemos que volver. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿O por qué deberíamos de preguntarnos? ¿Por qué nos envió el Señor a esta época? ¿Por qué no los envió a ustedes en el tiempo de los aztecas o a mí en el tiempo de los mayas allá en Guatemala? ¿Por qué no nos enviaron en ese tiempo? ¿Por qué nos enviaron en este tiempo? ¿Por qué nos tocó a vivir nosotros este tiempo? Pero entonces dice, quienes decían en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, ahora póngale atención a esta parte, habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que fomentan las discordias. Ahora, mire qué tremendo lo que dice acá, póngale atención.
hombres, animales. Hombres solo con ánima. Animales viene de ánima y ánima viene de alma. Nosotros, según la Biblia, tenemos cuerpo, alma y ¿qué más? Y espíritu. O sea que todos los que estamos ahorita somos espíritus, ¿sí? Todos los que estamos aquí somos espíritus. Amén. Solo que a cada quien nos dieron un tacuche diferente, ¿verdad? Diferentes tacuches. Algunos hemos ido estirando ese tacuche, ¿verdad? Pero todos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ahora mire lo que dice la Biblia. Hombres, animales, ¿qué más dice? Oh, no tenemos señal. ¿Qué estará pasando ahí? Sin espíritu. Para que podamos ver eso. Sin espíritu. Entonces, amados, aquí tenemos que poner atención a esto. Entonces quiere decir que allá afuera hay humanos que solo tienen alma y no tienen espíritu. ¿Y será que esos hombres son los que nosotros miramos cómo la maldad ha crecido y solo se manejan en base al alma y no tienen espíritu? Entonces eso deberíamos de atenderlo nosotros, porque entonces no nos debemos de asombrar que allá afuera hay gente malvada, como por ejemplo en épocas pasadas. Por ejemplo, hablemos de la historia. ¿Será que Hitler era uno de esos hombres que mató más de 6 millones de judíos? ¿Será que hay hombres a lo largo de la historia que no tenían espíritu, solo alma? ¿Y será que actualmente es así? Y por eso miramos nosotros gente tan mala que ha crecido tanto la maldad. ¿O será que no ha aumentado la maldad? ¿Qué piensan ustedes? La maldad ha aumentado, la iniquidad ha aumentado. Entonces aquí nosotros debemos de ponerle atención a este aspecto. Entonces esa palabra, últimos tiempos, es escatos. Entonces miren, yo me gozo porque estoy viendo en base a todo lo que dice la Biblia que se está cumpliendo actualmente. En la Biblia dice que iba a aumentar la ciencia. ¿Y será que ha aumentado la ciencia ahora? Sí. Ahora tenemos el tema de la inteligencia artificial. Pero también dice que va a aumentar ¿qué? La maldad y la iniquidad. Pero también nos menciona que en los últimos tiempos habrá burladores. Vamos a esperar que nos puedan ayudar con esto para que podamos ver, y si no ponemos la tablet, porfa. Porque es importante, este estudio es muy importante, amados. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo ahorita. Y en el último tiempo, dice, ¿habrán qué? Burladores. Así dice el versículo. Sí les di la cita, ¿verdad? ¿O no se las di? Judas 1:18. Esperemos un ratito, amados. Por favor, téngannos paciencia, porque esto es muy importante que lo podamos nosotros atender. Aquí está no la han pasado. Ahí estamos, gracias. Muy bien, gracias. Entonces el tema que quiero compartir hoy con ustedes es los burladores. Ese es el tema que hoy el Señor puso en mi corazón y también en base a la doctrina apostólica, los burladores. Entonces ya nos dimos cuenta que esto es algo del último tiempo. Entonces es una señal que estamos viviendo el último tiempo. En los escatos
vendrán burladores. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros que el Señor se está acercando? Porque se está levantando los burladores. Entonces dice Salmo 69:11, cuando me ven llorando y ayunando, se burlan de mí. El salmista está diciendo esto. Los que se sientan a la puerta murmuran contra mí. Los borrachos me dedican parodias. Entonces, amados, nosotros como hijos de Dios estamos viendo estas señales, pero en el último tiempo se están levantando burladores. ¿Burladores de qué forma? Por ejemplo, según este versículo, de nuestra fe. Miren, yo tengo la bendición, y ahora entiendo a mi apóstol cuando decía estas palabras. Yo tengo la bendición que mi círculo de amigos y mi círculo familiar y mi círculo, en este caso, de esta casa, que es mi casa, son cristianos. Pero en cambio ustedes, pues se tienen que enfrentar todos los días en su trabajo, en su centro de estudios o en su familia, a veces con burladores. A veces esa burla es de frente. Ah, ahí viene el pastorcito, ahí viene el santito, ah, ahí viene la hermanita santa, ¿sí? Y a veces nos lo dicen así, de frente, ¿sí o no? Todos ustedes se tienen que enfrentar a eso. Yo también, pero en menor medida, porque como les digo, por el ministerio, pues mi círculo de amistades son ustedes. Pero ustedes todos los días se tienen que enfrentar contra esto, ¿o no? Dice aquí, los que se sientan a la puerta murmuran contra mí. Los borrachos me dedican parodias. Y a veces, ustedes saben que es una parodia, ¿verdad? Es como hacerle burla a uno, ¿verdad? Es como burlarse de uno. Y como les digo, a veces nos lo dicen de frente. Incluso a veces muy dolorosamente, nuestra propia familia. Algunos se atreven a burlarse de nosotros y otros no enfrente, lo dicen por atrás. Entonces, esta es una señal. Entonces, dice la Biblia que somos bienaventurados cuando por mi causa os persigan. Entonces, amados, el objetivo hoy de esta enseñanza es la reafirmación de nuestra fe y que nosotros no nos asustemos, ni nos entristezcamos, ni tampoco nos enojemos, porque es una señal del final del tiempo, que se iban a levantar burladores en contra de nuestra fe. Otra vez vas a la iglesia, pero ya fuiste entre semana una vez. Y yo les contaba la vez pasada de un hermano nuestro que le decía, mira, su propia esposa le decía, mira, mejor llévate a tu cama de una vez a la iglesia. ¿Por qué no te vas a vivir a la iglesia de una vez? O cuando nosotros ya nos apartamos y ya no formamos parte del círculo, empiezan a burlarse. Pero entonces esta es una señal, aquí está en la Biblia, ¿sí? Cuando me ven llorando y ayunando. Ahora, recuérdense que nosotros en base a Isaías 58 entendemos que el verdadero ayuno es cuando ¿qué? Cuando compartimos nuestro pan. Ese es el verdadero ayuno. Cuando cubrimos al que está desnudo. Ese es el verdadero ayuno. Pero aquí el salmista está diciendo, miren todo lo que me hacen. Pero miren qué tremendo, porque esa palabra borrachos quiere decir beber iniquidad. Entonces, cuando se burlen de ti, está sucediendo algo. Y es lamentable. El que se está burlando de nuestra fe, o se burla de nosotros, o nos dice ahí el aleluya, el pandereta, lamentablemente no está entendiendo lo que está sucediendo. Porque esa palabra borrachos quiere decir beber iniquidad. O sea, no solo puede aplicarse borracho por una bebida alcohólica, sino que está embriagado. ¿De qué?
de iniquidad. Y más adelante del Salmo 69, 11, dice en el 27, añádeles iniquidad sobre iniquidad y no entren ellos en tu justicia. Entonces miren, amados, está el panorama. Cuando os vituperen y os persigan, sois bienaventurados. Amén. O sea, cada vez que se estén burlando de nosotros, más bendición para nosotros. Porque ahí dice, bienaventurados cuando os persigan. Bendición, bienaventuranza. Pero lamentablemente para ellos están acumulando iniquidad. Están bebiendo la iniquidad. Entonces esto es bien tremendo para ellos. Pero entonces está levantando una generación de burladores. Es una señal de que el tiempo se acerca, de que la venida del Señor está cercana. Pero ahorita apenas vamos empezando. Miremos un poco más. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías. ¿Qué más dice? Ni se juntan con los que se burlan de Dios. Entonces, ¿será que actualmente hay una generación de los que se burlan de Dios? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad que sí? Entonces es una señal. Pero en el Salmo 1 nos lo explica de otra manera. Cuán bienaventurado. Entonces miren, otra vez la bienaventuranza. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta a la silla de ¿quién? De los escarnecedores. 3 estaturas: antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. Habla de 3 grupos de hombres: impíos, pecadores y escarnecedores. Impíos. ¿Por qué impíos? Un impío es el que conoció la piedad. Un impío es el que conoció de Dios y se apartó. Y luego nosotros lo miramos que se empieza a burlar de las cosas de Dios. Entonces es una generación de burladores. No solo están los que se burlan allá afuera de nuestra fe, sino que ahora encontramos muchos que estuvieron con nosotros y ahora se burlan de lo que una vez conocieron. Pero hay una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías. Pero aquí hay una instrucción: ni se juntan con los que se burlan de Dios. Entonces ya nos está haciendo una separación, amados. Entonces la separación es que no podemos ya andar con los que se burlan de lo santo, con los que se burlan de las cosas de Dios, con el que, por ejemplo, dice la Santa Cena la podemos hacer con pizza y con Coca-Cola, no importa. ¿Quién dijo eso? Dante Gebel, un predicador famoso a nivel mundial. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a nosotros a poner algo tan santo y ponerlo de esa manera? Son burladores de Dios. Pero entonces la pregunta es, y aquí nos va a empezar a tal vez a doler un poquito, ¿sí? A algunos nos va a empezar a doler. Entonces la pregunta es, ¿con quién te juntas? Pero la otra pregunta es, ¿tienes amigos en tu Facebook que se burlan de Dios? Que suben chistes, entre comillas, cristianos y se burlan de las cosas de Dios. Hermano y hermana, vas a tener que tomar hoy una decisión. Y si hay amigos tuyos
que se burlan de las cosas sagradas, que se burlan de las cosas santas, vas a tener que ya cortar esa amistad. ¿Amén o no amén? Como les vuelvo a decir, solo estoy exponiendo la palabra, porque les hemos enseñado, la palabra se expone, no se impone. Amén. Pero si hay un tu amiguito ahí, o una tu amiguita, que sube chistes supuestamente cristianos que le dicen ellos, o de cosas que se burlan de Dios, vas a tener que tomar la decisión, porque si no te estás haciendo uno con ellos. Pero aún más, ¿qué subes tú a tus redes sociales? En tus redes sociales saben que eres aleluya, pandereta, cristiano, ¿o no lo saben? Solo estoy exponiendo la palabra, ¿verdad? Ya vi que se me quedaron un poco serios, pero no, aquí está en la Biblia. Es que mira, lo que yo quiero y lo que anhelo en base a la palabra es que venga más bendición para tu vida. Y ahí dice que Dios bendice a los que no se juntan con los que se burlan de Dios. Pero nosotros tampoco podemos ser parte de eso. Entonces, si tú ya conoces de Dios, pues tienes que tener cuidado de lo que subimos a nuestras redes, amados. ¿Qué estás subiendo a tus redes? ¿Estás compartiendo un versículo de la Biblia? ¿Estás compartiendo una bendición para tus amigos? ¿O cuando tú miras lo que ellos subieron, también participas en la risa de lo que ellos subieron, que va en contra de las cosas de Dios? Porque si no, entonces nosotros vamos a ser parte también de esos burladores de Dios. Entonces vas a tener que tomar una decisión. Y este último tiempo está siendo un tiempo de definición, o frío o caliente, ¿sí? No tibio, porque tibio, ¿qué dice? Nos van a vomitar. Entonces nosotros, sobre todo también los que servimos en esta casa, tenemos que tener cuidado de lo que estamos publicando en nuestras redes sociales, porque nosotros tenemos que ser luz y no tinieblas. Entonces, ¿qué estás publicando en tus redes sociales? ¿Qué es lo que estás publicando? Porque eso es muy importante, sobre todo si nosotros ya servimos en esta casa, porque eres parte de esta casa, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Como decía hermano Benito, no venimos por los amenes, ¿verdad? Pero sí es importante que podamos conocer. Dice Isaías 28:9, hablándole al profeta Isaías: además se burlan de mí y dicen, ¿cómo se atreve a darnos lecciones? Tal vez alguien podría decir, pastor, ¿cómo se atreve usted a meterse en mis redes sociales? ¿Verdad? ¿Cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos chiquitos. Mire, a mí me gustó eso y me impactó. Porque miren, amados, mi función es enseñarles la palabra, ¿sí? Porque mi función y lo que yo les digo es un día presentarlos delante del Señor, y sobre todo que tengo que entregar cuentas de cada uno de ustedes. Tenemos un compromiso grande junto con mi esposa y mi familia, un compromiso primeramente delante de Dios, pero entonces tengo que hablarles la realidad y la verdad en base a la Biblia, porque yo tengo que entregar cuentas. Entonces, pues sí, tengo que enseñarles. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Lucas 6:14. No solo se burlan de nosotros, sino se burlan de Dios. Los fariseos, que eran amantes del dinero, miren quiénes eran. Miren, los fariseos se conocían la ley, se conocían y cumplían según ellos las 630 ordenanzas. Los fariseos es como decir ahora los doctores en divinidad, los teólogos de este tiempo, aquellos que estudiaron en el instituto bíblico,
conocían bien, conocían tal vez del hebreo, conocían la historia, pero dice, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, se burlaban del Señor Jesucristo, imagínense. Ahora, ¿por qué se burlaban del Señor Jesucristo? Porque eran amantes del dinero. Oían todas estas cosas y se burlaban de Él. O sea que desde que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años, se empezó a levantar una generación de burladores. Pero se burlaban del Señor, de sus enseñanzas. ¿Pero por qué se burlaban? Porque amaban el dinero. Amaban el dinero. ¿Qué les enseñaba el Señor Jesús? El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Miren, Lucas 16:14. ¿Por qué se burlaban los fariseos? Por lo que les enseñó anteriormente. En el 10. ¿Y qué les enseñaba? Miren, les decía, se paraba él en la cátedra a todos los fariseos. Miren, ustedes tienen que ser fieles en lo poco, porque así les van a dar lo mucho. Pero ustedes vienen y así, y les pasa el tráiler. Ustedes vienen porque ustedes diezman del eneldo, dice. O sea, ellos como que tenían muchos negocios y diezmaban de la ganancia más pequeña. Y eso no les gustaba a ellos, porque los confrontaba delante del Señor. Ustedes están diezmando de lo más poquito, pero de su ganancia más grande, ahí se hacen los desentendidos. Y eso no les gustó a los fariseos, no les gustaba. Y por eso dice que se burlaban de él, se burlaban de las cosas de Dios. Ahora, amados, miren, en este tiempo se ha levantado una generación de pseudos pastores que únicamente van detrás de sus ganancias, únicamente van detrás del dinero. Y entonces por eso miramos nosotros tanto pueblo dañado, porque algunos pastores vestidos de oveja, pero que realmente son lobos rapaces, vienen y trasquilan a las ovejas. Y eso, por lo menos de donde yo vengo, de la casa que vengo, no nos enseñaron así, no nos enseñaron. Entonces, por eso es que estos también tipifican burladores de Dios. O sea, esta generación, como les digo, de pseudos ministros, porque ¿quién los mandó? ¿Quién les dijo que eran pastores? ¿Cuál es su cabeza? ¿Quién los envió? ¿Salieron de un instituto bíblico? No, tiene que haber una cobertura que envíe al pastor, que envíe, que delegue a un ministro. No puede ser que yo voy a ir a estudiar y bueno, ya tengo mi cartón y me voy a pastorear. No, tiene que haber una vivencia. Como decía el hermano Benito en su participación, como Esdras, que es estudiar la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Entonces, amados, estamos estudiando la Biblia. Entonces, ¿nos toca qué? Vivirla, porque si no es un discurso más. ¿Y dónde se empieza a vivir la palabra? Cuando salimos de esta puerta. Ahí es donde se empieza a vivir la palabra. ¿Cuál es la mejor forma de predicarle yo a mi familia, de predicarle a mis vecinos? ¿Cuál es la mejor manera? Tal vez no sé hebreo, no sé griego, pero si miran mi testimonio, que realmente el Señor me está cambiando, esa es la mejor manera de predicar allá afuera, de predicarle a los demás. Que mi esposa diga, mi marido me pegaba, pero ahora ya no me pega más. Mi marido no daba para el gasto, pero ahora es un hombre que cumple.
que me ayuda. O mi esposa no se sujetaba, pero ahora se sujeta. Esa es la mejor manera de predicar el evangelio. Que nuestros hijos digan, y mi papá ya cambió, mi papá no es el mismo. Y entonces que ellos digan, yo quiero conocer ese evangelio, yo quiero conocer a ese Dios, a ese Cristo. Porque les vuelvo a decir, nosotros no predicamos religión, ni religión católica, ni religión evangélica, porque estamos cansados de los preceptos humanos, sino una relación con Dios, una relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros les venimos a predicar, amados. Y por eso ponemos la Biblia, por eso ponemos la palabra. Y es en base al ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos agradar a Dios. Pero estos eran una generación de fariseos. Y entonces actualmente se está levantando una simiente de Jesse. ¿Qué hay afuera? La simiente de Jesse. ¿Qué hay afuera? ¿Quieres recibir 100,000 pesos? Entonces tráele 10,000 al Señor, porque así se te va a multiplicar. ¿Cuánto quieres recibir? ¿Y qué hacen? Le meten la codicia al corazón del hombre, meten la codicia en el corazón de nuestros hermanos. Pero eso no nos mandó el Señor a enseñar. No, esta simiente de Jesse, para los que no saben quién es Jesse, era el siervo, el criado de un profeta que narra la Biblia, de un profeta que se llamaba Eliseo. Este personaje, Eliseo, sanó a un, pongámosle, se presenta un ministro de este tiempo acá del actual gobierno, o sea, alguien que está hasta arriba, un ministro o un gobernador, digamos, y tenía lepra, y va ante el ministro, ante el profeta, y le dice que tiene lepra y que lo sane. Viene el profeta, le dice, métete ahí al río Atoyac, que es el que está aquí, ¿verdad? A donde pasan las aguas negras. Así fue, porque así era ese río antes. Y dice él, ¿cómo me voy a meter ahí? Yo no. Pero le dice, si quieres ser sano, sumérgete 7 veces, y se le hace el milagro. Y entonces este personaje de alcurnia, este personaje de la élite, muy agradecido, quiere darle una dotación, o sea, quiere darle una ofrenda muy grande. Pero viene Elías y se la rechaza. Pero viene el criado, y cuando Elías se va y este personaje sale, lo va a alcanzar y va a pedirle que le dé la ofrenda, que le dé la dote. ¿Por qué? Porque había codicia. Entonces, actualmente se levantó la simiente de Jesse, de predicadores que no sabemos de dónde salieron, o algunos que sí sabemos de dónde salieron, pero se desviaron y van en pos del Dios Mamón, del amor al dinero. Entonces se convierten en burladores de la palabra de Dios. Por eso, amados, mi obligación delante de Dios es enseñarles a ustedes la palabra y decirles, escrito está, escrito está, escrito está. No se dejen engañar, no se dejen engañar, por favor, porque hay una generación de burladores. Jeremías 6:10, y yo, Jeremías, pregunto, ¿con quién voy a poder hablar? ¿Quién va a hacerme caso? Se tapan los oídos porque no quieren escuchar. Se burlan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la quieren obedecer. Allá en aquel tiempo se levantaba aquel hombre de Dios, que dice que fue escogido desde el vientre, se levantó. Y por eso hoy nosotros, por medio de la unción de los 5 ministerios, porque no soy profeta, pero sí soy profético, venimos con una voz, con una palabra profética, con una unción profética, a decirles que es necesario que aprendamos la verdad que dice la Biblia. Porque acá los que lo rodeaban a Jeremías
se burlaban de él. Y se burlaban no precisamente de él, sino de quien lo envió. ¿Y quién lo envió? Dios había enviado al profeta Jeremías para que le hablara al pueblo, para que le dijera la verdad al pueblo, para que le explicara la palabra al pueblo, para que no fueran engañados. Pero se levantaban en ese tiempo hombres y tal vez mujeres que se burlaban de la palabra de Dios porque no la quería obedecer el pueblo, pero tampoco ellos le predicaban lo que Dios quería. Y así se levantan hoy burladores. ¿Y en contra de qué se están burlando? De muchas cosas. Pero por ejemplo, a mí me venían estas 3 cosas a mi mente. Y estos no solo son los de afuera, sino a veces nuestros hermanos que nadie les enseña la verdad. Amados, cuando yo le clamé a Dios y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de poder predicar su palabra, una de las cosas que yo le pedí al Señor es poder tener el valor de pararme en un púlpito y de seguir proclamando que Cristo viene, que va a haber un arrebatamiento, que va a haber un levantamiento de esta tierra, porque muchos ya no lo quieren predicar. ¿Por qué no lo predican? Porque no les conviene. Así llegó un predicador a nuestra casa, llegó un predicador última vez que predicó allá en nuestra casa. Desempaquen. Faltan 400 años para que Cristo venga. Es mentira. Las señales las estamos viendo. Entonces yo me voy a parar acá y voy a seguir predicando el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque está en la Biblia y así dice la Biblia. Y también porque así fui enseñado en base a la doctrina apostólica que está en la palabra. Y es mi deseo que aquí se levanten renuevos, que también vayan a decir, yo también voy a predicar del arrebatamiento. Yo también me voy a parar y voy a predicar de que Cristo viene, Maranata. Amén. Porque ahí está en la palabra. Pero ¿qué dice? Esos están locos. ¿Cómo va a ser que va a venir? ¿Cómo va a ser? Igual decían de los ovnis. Y miren ahora, cada vez más noticias. Sí hay ovnis, sí hay ovnis. Los gobiernos habían tenido en secreto que sí hay ovnis. ¿Qué es ovnis? Objetos voladores, ¿verdad? No identificados. Pero si nosotros ya lo mirábamos en Ezequiel, miramos ahí cómo raptaron a Elías también, miramos todo eso. Entonces sí existe. ¿De qué se burlan de nosotros? De la santidad. Te invito hoy a este chonguengue que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a traer a un gran cantante. Vente, hay fiesta. No, ya no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? No, ya no voy a ir. Te volviste santito entonces, te volviste aleluya. Y ahora, ¿y no somos tu familia pues? Somos tu familia. O a veces tal vez algunos les van a decir, pues te vamos a desheredar. Pues ¿qué vamos a hacer? Nos van a desheredar terrenalmente, pero nos van a heredar espiritualmente, amados. ¿Sí? Entonces es un tiempo de decisión. Entonces, ¿de qué se burlan? Del arrebatamiento, de la santidad. Incluso de nosotros se burlan porque usamos el velo, porque las mujeres usan el velo, creemos en el velo. ¿Y qué dicen? No, hombre, ese es un trapo. Ese es un trapo. El apóstol Sergio salió de la casa de Elim, donde el doctor Otoniel Ríos Paredes se paraba y predicaba. Y en primera fila se sentaban muchos que le decían, sí, papito, amén, cuando él enseñaba la doctrina que estamos aprendiendo en base a la Biblia. Cuando él partió, los que se sentaban adelante empezaron a decir, no, ahora ya podemos celebrar las fiestas. Ahora ya no hay que usar el velo, hombre. No, ya no. ¿Por qué? Porque la palabra solo les quedó aquí. Nunca bajó aquí, al corazón. Por eso nosotros no podemos quedarnos, amados, solo con el logos, sino tiene que haber rema, entendimiento, que la palabra se haga
vida en nosotros. Porque con un versículo que se te haga rema, ya la hiciste. Cambia nuestra vida, nos deleitamos. Entonces es un tiempo de burladores. Dicen a los que se burlan de la palabra de Jehová: paz, tendréis paz. Y a todos los que siguen la obstinación de su corazón les dicen: no vendrá sobre nosotros ningún mal. No, hombre, tranquilos, vayan a la fiesta. Solo tómense 2 cervecitas bien frías ahorita con este calor, porque si se toman la tercera, eso sí ya es pecado. No, hombre, pueden tener 2 esposas, no hay problema. Media vez estén trayendo sus ofrendas y media vez estén trayendo sus diezmos. Platiquemos, ¿sí? O traigan el diezmo del 3%, 5%, no importa. O, ¿saben qué? No pueden ir a la iglesia, no hay problema. Ahora está la tecnología, yo los cubro a la distancia, pero solo tráiganme el diezmo, no hay problema. ¿Sí? No, amados, no al pecado, o frío o caliente, o soy cristiano o no soy cristiano. No es tiempo de jugar al evangelio, ya no hay tiempo. En cualquier momento puede sonar la trompeta. Y si no, ¿quién de nosotros tiene la garantía que mañana vamos a estar en esta dimensión? Porque si vamos a un cementerio, ahí hay tumbas con hombres y mujeres de todas las edades. Entonces no importa si tenemos X cantidad ahorita de años, no tenemos la garantía. La garantía sí es que al partir de esta dimensión, si nos toca dormir, vamos a ir a entregar cuentas. Entonces, les vengo a predicar un evangelio de definición, un evangelio donde tenemos que buscar el rostro de Dios y realmente decir sí, porque ahorita hay un evangelio de entretención. No, los están entreteniendo. ¿Cómo hacemos para atraer los jóvenes? Aquí hay un espacio. ¿Por qué no se nos ocurre compramos unas teles y unos PlayStation y anunciamos en las redes? Mientras tus papis están escuchando la palabra, te vamos a tener FIFA 2024 para que juegues, ¿verdad? Mientras tu papi está predicando la palabra, tus papis están escuchando la palabra, te vamos a poner una cancha de básquet. No. Si nuestros hijos y nuestros jóvenes sienten un toque de Dios, ¿quién nos va a sacar de aquí? Si nosotros mismos venimos y sentimos un toque del Espíritu Santo, ¿será que no vamos a querer volver a venir, amados? Yo sí quiero, y quiero más de lo que se ha estado manifestando acá en la misericordia de Dios. Y hay más, y mucho más. Entonces, esto es lo que debemos de hacer, que nuestros hijos, que nuestros jóvenes sientan la presencia de Dios. No más religiosidad, no más religión en nosotros también, sino predicar a Cristo y a este resucitado, porque nuestro Dios no está en una tumba como Mahoma, como Buda, no, Él resucitó y está acá con nosotros. Entonces ese es el Cristo que tenemos que predicar. Pero llegó el tiempo de los burladores, llegó el tiempo de los que están engañando al pueblo de Dios, los están entreteniendo como hacían los romanos en aquel tiempo. Pan y circo, entretenimiento, humanismo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué actividad hacemos para atraerlos, para entretenerlos? Analicemos la mercadotecnia, ¿qué le gusta a los jóvenes? Y así los atraemos. No. Nosotros igual, hacemos un concierto, hagamos un concierto y traigamos a un grupo, miramos cómo le hacemos. Primero no podemos, porque lo primero que quiere un grupo ahora cristiano es: muy bien, voy a cantar allá, pero necesito $5,000 de entrada. Y por favor, ¿qué lugar grande hay aquí para un concierto? El estadio. Y quiero el estadio lleno. ¿Por qué? Porque ya no son salmistas, son artistas. Y de la misma manera, el apóstol acaba de decir: cualquiera de ministerios Ebenecer
que haga un concierto no está bajo mi autorización ni va en mi nombre. Entonces ya lo saben. Amén. No estoy enojado, estoy predicándoles, amados, para que aprendan, para que aprendamos juntos, para que nadie nos engañe. Y ustedes tienen que ser, como dice aquellos personajes, los bereanos, a la palabra y al testimonio. Vamos a ver, Pastor Juan Carlos, ¿dónde dice eso que está diciendo en la Biblia? Pues ahí está en la Biblia. Y el Espíritu les tiene que dar testimonio a ustedes. Es decir, sí, es correcto o no es correcto. Y pues ampliamos o seguimos enseñando. Pero llegó el tiempo de definición. Porque llegó el tiempo de los burladores. Entonces, ¿qué quieres tú que te prediquen? ¿La verdad o que solo te apapachen? La verdad. Yo quiero la verdad. Yo quiero la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad me va a hacer libre. Porque entonces la palabra me va a romper las ataduras que yo tengo. Porque entonces la palabra me va a sacar toda la amargura, toda la ira, toda la tristeza, todos los miedos que yo tengo. La palabra me va a hacer libre. Yo no quiero una palabra de entretención. Yo no quiero una palabra que me diga 10 pasos para hacerme millonario, para hacerme un hombre súper rico. No, sino una palabra que me llene, una palabra que me haga cambiar a mí. Que a veces ya ni yo mismo me aguanto. Quiero que esa palabra haga un efecto en mi persona y que me cambie. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y no los predicadores. Y por eso me paro aquí. Me paro aquí y digo, ¿verdad? Lo que se tiene que decir. No estamos atacando a nadie, sino a todos, ¿verdad? Y sucedió que cuando vino a Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo: ¿por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? ¿Por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? Ahí aparece el rey David, figura de nuestro Señor Jesucristo. Va a venir y les va a preguntar a mucha iglesia: ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Y qué va a contestar esa iglesia? Mi siervo me engañó. Mi siervo me engañó. Ojo, era su siervo. Entonces estaba a lo que él quería, porque el ministro era su siervo. Y amada iglesia, yo soy siervo de Dios para servirles a ustedes. Pero hay muchas iglesias que tienen a su pastor como su siervo. Y muchos son siervos asalariados que los contratan como franquicias. Voy a abrir una iglesia acá, sí, te ofrezco tanto, te haces cargo de ese rebaño y te vamos a pagar tanto. Siervo asalariado. Y cuando viene a ver al lobo, sale corriendo, no se enfrenta. Un verdadero siervo es el que anda curando a las ovejas, atendiendo a las ovejas, ¿sí? El que ora por las ovejas, el que está pendiente de las ovejas, el que instruye a las ovejas, el que enseña a las ovejas. Y cuando es necesario la reprensión, pues voy a dar la reprensión para beneficio de ustedes. Amén. Pero aquí vinieron. Mi siervo me engañó. Es que mi siervo no me dijo que no había que ser participante de las fiestas paganas. No, él me dijo, póngase su gorrito, no hay problema. Pongan su arbolito, no hay problema. Dele, no. Pero usted antes no predicaba de eso. Sí, pero es que ahora me conviene, porque cabal para fin de año tengo 1000 ovejas, me traen 1000 regalos. Entonces me conviene a mí cambiar mi manera de pensar, cambiar la doctrina que me enseñaron. No, amados, son burladores del último tiempo, una señal. Pero en la Biblia dice, cuando Elías dijo, solo yo he quedado, el Señor le dijo, hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Esos 7000, que nosotros seamos parte de esos 7000 cristianos de a de veras, no like. Pastor, pero entonces es muy difícil llevar lo que usted nos está enseñando en base a la Biblia. No, porque también dice, mi yugo y mi carga es ligera. Si nos deleitamos y llenos del Espíritu Santo, la vamos a hacer, amados.
Por eso la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque en aquel tiempo se burlaban de los que hablaban en lenguas, pero otros se burlaban y decían: estos se pusieron bien atarantados, bien atusa decimos allá. No entendían lo que estaba pasando, no entendían que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y se burlaban de ellos. Entonces ahora, de la misma manera, se están burlando y dicen: no, hombre, este ya no es tiempo donde se hablan en lenguas. No, eso ya no es. Ya no existe eso. ¿Cómo que no? ¿O no será que estos teólogos se burlan porque ellos nunca han sentido un toque del Espíritu Santo? ¿No será por eso? ¿No será que porque solo tienen letra dicen: no, las lenguas ya no existen? No, hombre, eso ya no existe. Y algunos llegan incluso, tal vez, amados, el cuidado que hay que tener, hasta pueden llegar a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y ese es un pecado que no se perdona. ¿Por qué? Porque se burlan. Profecía, no, ya no existe la profecía. No, hombre. Santa Cena, no, tampoco, eso ya no, eso era del tiempo antiguo, ya no existe. ¿Cómo que no? Se burlan, se levantaron burladores que dicen, se levantaron teólogos: es que yo soy doctor en divinidad, ya no me pueden tocar, ya no me pueden hablar. No. ¿Cómo? Teólogos, solo letra. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque es una señal. Es una señal. Otros tienen que tener cuidado, amados. Ministerios Morris Cerulo. ¿Acaso él dio su vida por cada uno de nosotros? Pónganle atención. Cuando ustedes miren el nombre de un predicador que dice fulano de tal, ministres o ministerios fulano de tal, descartado de una vez. ¿Por qué? Porque se está predicando a él mismo. ¿Quién? Yo. Miren, mi ministerio. ¿Cómo se llama mi ministerio? Fulano de tal. ¿A quién se está predicando? A él mismo. Y nosotros fuimos enviados para presentarles al amado. Mi función es decirles: Cristo, Cristo, Cristo y Cristo, porque Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. No hay nadie más. Es Cristo. Entonces, ¿a quién tengo que presentar? Y cuando tú vayas a predicar, ¿a quién tienes que presentar? A Jesús, a Jesucristo. A Él tenemos que presentar. Entonces se burlaban de hablar en lenguas. Y dice el apóstol Pablo: Iglesia de Cristo Judá, agarrémoslo para nosotros, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, cada vez que tú hablas en lenguas, estás teniendo comunicación, misterios con Dios. Entonces Dios, por medio de su palabra y por medio del apóstol, nos está diciendo: busquen la llenura del Espíritu Santo, busquen profetizar, busquen hablar en lenguas, porque cuando hablamos en lenguas estamos hablando misterios con Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ahí nos da el parámetro que es una profecía: para edificar, para exhortar, para consolar. No es para que llegue alguien y te diga: así dice el Señor, este carro que acabas de comprar, que me lo entregues, porque así utilizan la profecía. No profecía a domicilio, no, eso no existe ni está autorizado. Que alguien les llame: hermano, hermanita,
tengo una profecía para usted. No. ¿De dónde salió ese tipo o esa tipa? ¿Cuál es su cobertura? Allá decimos ¿qué pato puso ese huevo? ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Sí? Un profeta, la primer señal es que tiene cabeza, tiene cobertura. Entonces no aceptes profecías a domicilio. Me tienes que avisar: pastor, hay una hermana que me está llamando que me quiere dar una profecía, tráigamela para acá, pero no es de acá, pues tráigamela también porque le voy a hablar y la vamos a desenmascarar en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque ya no, mucho engaño, no, el Señor está trayendo su palabra, y no solo acá, porque si no caeríamos en lo mismo. Hay muchos hombres y mujeres que están predicando la verdad, y ustedes van a ir a predicar la verdad también. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizarais, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Muy bien. Se ha entregado la palabra. Es un tiempo de burladores y vimos la palabra, pero el Señor puso algo en mi corazón y por eso estoy terminando ahorita. Es urgente que nos llenemos del Espíritu Santo. Es urgente que si tú no has sido bautizado en el Espíritu, le clames a Dios ser bautizado en el Espíritu. Y si ya fuiste bautizados en el Espíritu, es necesario que seas lleno del Espíritu Santo y que hables tus lenguas. Porque no vamos a poder caminar si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. No podemos avanzar. Es necesario. Y si tú ya estás lleno, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, pero sigue llenándote. Necesitamos un toque de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras entrañas. Es necesario. Ahí dice la Biblia que Él se fue. El Señor Jesús ascendió a los cielos, pero les voy a enviar al Paracleto, les voy a enviar al Espíritu Santo, el que los va a consolar, el que les va a dar la consolación. Si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder avanzar. Si no buscamos la llenura del Espíritu Santo, vamos a caer en la religiosidad. Yo no quiero ser religioso, ni quiero que esta casa nos volvamos religiosos. Paso 1, paso 2, paso 3. Cantos, alabanza, adoración y bueno, la prédica, ya, pues salimos igual. Yo no quiero eso, amados. Yo quiero ponerme delante de Dios, que me llene con su Espíritu Santo y que me saque todas las chaquirrias que yo pueda tener. Que su Espíritu me toque y yo pueda sacar de mí todas las pasiones, toda la amargura, toda la ira, toda la tristeza, mis miedos, mis complejos, pero es únicamente por medio de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está acá para activarnos los dones. Hay 18 dones. ¿Cuáles son los dones que Dios te regaló? ¿Cuáles son los dones que tú tienes? ¿O cuáles son los dones que ya tenías y los apagaste? ¿Cuáles son? Entonces Dios nos está llamando a un tiempo más de definición, porque viene más bendición. Quiere darnos más, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Anhelar la llenura del Espíritu Santo. Hablar en lenguas. El apóstol Sergio anhelaba tanto hablar lenguas. Y cada vez que en la iglesia decía, en los martes a las 8 de la noche vamos a ministrar la llenura del Espíritu Santo. Él cuenta que iba martes tras martes tras martes y apenas llegaban unos nuevos, solo llegaban y paz, llenos. Y él iba y nada. Y un día en su trabajo, porque él era agente vendedor, viajó a un departamento, a un lugar lejano, se durmió leyendo la palabra y él cuenta que a la medianoche empezó a hablar en lenguas, porque lo anheló. Entonces yo te digo, si tú no hablas en lenguas,
tienes que anhelarlo. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, tienes que anhelar la llenura del Espíritu Santo y el ser bautizado en el Espíritu Santo. Y buscarlo y buscarlo y buscarlo. Anhelarlo, anhelarlo, anhelarlo. Así como has anhelado algo y lo has alcanzado. ¿Qué es lo que tú has anhelado en la vida y lo alcanzaste? Que luchaste tanto y dijiste, lo logré. Tal vez tu título universitario, tal vez tu negocio, tal vez te casaste, tal vez anhelabas tanto un hijo o una familia. No sé qué has anhelado tú en estos años que llevas sobre esta dimensión, pero con más fuerza deberías o deberíamos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Este es el tiempo que estaba profetizado. Este es el tiempo que está profetizado en Joel y que en Hechos el apóstol Pedro se levanta también y Esteban, cuando lo están apedreando, se levantan y empiezan a decir: esto fue lo que profetizaron aquellos hombres. Aquellos hombres solo lo miraban, pero ahora se ha hecho vida. Y para nosotros, esta generación, los que estamos hoy acá, que 18 de junio del 2024, para nosotros es esa profecía. Para nosotros es ese avivamiento, para nosotros es ese derramamiento del Espíritu Santo, como sucedió en el día de Pentecostés, porque el Señor quiere visitarnos, porque el Señor quiere visitar tu vida, porque el Señor quiere transformarnos, porque el Señor quiere derramar de su gloria, para que vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, y por eso está enviando su palabra, para que haya un efecto en nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Porque ha llegado el tiempo, lo que tanto anhelabas, cuando le decías al Señor: predícanos la palabra, que alguien venga y enseñe la palabra. Y no por mí, porque nosotros solo somos un instrumento, sino porque Dios te ama y te está abriendo el entendimiento. Dios ha enviado los 5 ministerios. ¿Para qué? Para capacitarnos, para edificarnos, para habilitarnos, como bien lo dice Gerardo, una habilitación. Entonces llegó el tiempo, llegó el tiempo. Si tú lo quieres, aquí está Él. El Espíritu Santo está aquí. Él ha enviado ángeles, espíritus ministradores. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que el Señor puso. El Señor no nos envió solo para dormir, trabajar, ir a comprar. No, nos envió para servirle, nos envió para honrarlo, para darle toda la gloria, porque somos sus hijos. Y los hijos somos los que tenemos que alabarlo, que adorarlo. Entonces te pregunto, ¿quieres ser de esos adoradores en espíritu y en verdad? ¿Anhela ser de esos adoradores que el Señor quiere, que anda buscando? Tal vez hoy se acercó, tal vez Él nos está viendo y está diciendo: aquí están mis hijos, que a pesar de lo que han pasado, del sufrimiento, de que a pesar de que los han lastimado, que los han destruido, de que los han engañado, de que han habido siervos inútiles, que no los han llevado por pastos delicados, ahí están. Y aquí estás hoy una vez más, a pesar de todo lo que te ha pasado. Pero el Señor quiere darte hoy un toque. El Espíritu Santo quiere tocar hoy tu corazón, tu vida, tu espíritu, para que cambies, para que cambiemos. Yo también lo necesito. Así que si hay alguien acá que no habla en lenguas, así que si hay alguien acá que ha anhelado profetizar, así que si hay alguien que necesita del Espíritu Santo, oremos hoy juntos, unánimes, y pidámosle a Dios que se derrame hoy, que te toque para que me cambie. Yo también necesito un toque para que me cambie, para que me transforme, porque el que soy pastor no hace que yo ya no pueda pecar. Claro que sí, porque soy un hombre igual que ustedes, de la misma masa, pero necesito ese Espíritu Santo, necesito el bendito Espíritu Santo que conmueva mis entrañas, que me saque todo eso que está en mi alma, escondido ahí en lo profundo de mi ser. El Señor hoy nos quiere dar un toque. Hoy quiere cambiarnos. Hoy quiere cambiarnos. No soy yo soy un hombre nomás. Es Él. Y para Él es toda la gloria y la honra. Así que si hay alguien que necesite hoy ese toque, levántese y véngase para el frente. Y vamos a orar. Y que tú le pidas y le digas: Señor, anhelo hablar en lenguas. Señor, anhelo profetizar.
Señor, anhelo los dones. Señor, quiero cambiar. Señor, ayúdame, quiero cambiar, Padre. Mira con lo que batallo, mira mi situación, mira mis circunstancias. Ya no aguanto más. Anhelo servirte, quiero buscarte, pero te necesito. Así que vente para acá si necesitas tú al Espíritu Santo. Si quieres hoy, ¿por qué no le pides y le dices, quiero hablar en lenguas, quiero el don de lenguas, quiero los dones sobre mi vida, anhelo los dones, los frutos, anhelo estar contigo, anhelo un toque tuyo? Empieza a hablarle ahí, dile. Levanta tu voz, porque tú eres hijo, porque tú eres hija, y esa es la promesa. Y Dios no miente, y dijo que en el último tiempo Él iba a enviar al Consolador, al Paracleto. Espíritu Santo, sopla hoy sobre nosotros, sopla hoy sobre nosotros, Espíritu Santo. No nos importa que se vayan a burlar de nosotros. No me importa, Padre, que se levanten burladores, pero yo quiero agradar tu corazón. Yo quiero que esta casa, que todos nosotros seamos llenos de tu Espíritu Santo. Empieza a clamarle, hermano, empieza a clamarle, hermana. Dile, Espíritu Santo, toca mi ser. Un toque tuyo, un toque tuyo, un toque tuyo nos va a cambiar. Un toque tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, pídeselo. Solo eso es lo que nos va a ayudar. No podemos solos. No podemos dejar. Si has luchado con tu voluntad, si has luchado solo con tu voluntad, se acaba la voluntad del hombre. La fuerza del hombre se acaba. Los buenos deseos se acaban, pero si el Espíritu entra en ti, si el Espíritu te toca, Él va a cambiar. Así que hoy en el nombre de Jesús, clámale y dile, Señor, yo quiero hablar en lenguas. Díselo, yo quiero hablar en lenguas. Pídeselo hoy, pídeselo. Y los que hablan lenguas, por favor empiecen a hablar en lenguas. Empiecen a hablar en lenguas. Los que ya hablan lenguas, ayúdenme a ministrar a los que no hablan lenguas. Pregúntenle si hablan en lenguas a los hermanos. Y empiecen a ministrar si hablan lenguas. Hablen sus lenguas. Los que ya hablan lenguas, hablen lenguas. Y las hermanas que hablan en lenguas, ministren a las que no hablan en lenguas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.